Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar con la doctora Danira López. Ella es investigadora del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis y nos tiene un proyecto sumamente interesante, los impresos populares de Vanegas Arroyo. Parte de ese acervo que se ha conseguido y a través de este proyecto se ha logrado, se va a quedar aquí en el Colegio de San Luis a disposición de quien lo quiera ver, quien lo quiera consultar, quien lo quiera conocer o investigar. ¿Qué eran los impresos populares de Vanegas Arroyo? ¿Qué se consignaba? ¿Cómo se ilustraban? ¿Qué se decía? ¿Cuánto valían? ¿3 centavos? ¿5 centavos? Estos impresos datan de la época del Porfiriato, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. De todo eso vamos a platicar con nuestra invitada de hoy. Quédense con nosotros, los invitamos para que estén aquí en el programa del Colegio de San Luis. Hablemos. Comenzamos. ¿De quién hablaremos hoy? Nora Danira López Torres es doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es investigadora del Programa de Estudios Literarios en el Colegio de San Luis y trabaja las líneas de Literatura y Publicaciones Periódicas Mexicanas e Hispanoamericanas del siglo XIX a la actualidad, en el rubro de la literatura tradicional y popular del ámbito hispánico. Sus principales proyectos de investigación son Cultura Popular y Cultura Letrada en Tríptico del Carnaval, de Sergio Pitol, e Impresos Populares del México de entre siglos XIX y XX, Hojas Volantes Tremendistas, de Vanegas Arroyo. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Soy su servidora Lidia Huacha y hoy vamos a platicar sobre asuntos de literatura, pero créanme que tiene un toque muy especial también de historia. Vamos a conocer qué se decía, cómo se daban las noticias, qué son las noticias tremendistas, en fin, algunos aspectos bien interesantes que ha trabajado y que son especialidad de nuestra invitada de hoy, a quien voy a saludar, por supuesto. Ella es la doctora Danira López. Ella es académica, es investigadora aquí en el Colegio de San Luis del programa de estudios literarios. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Lidia. Buenas noches. Sí dije bien, no metí la pata, sí es parte de lo que has estudiado, ¿no? Sí, es uno de mis proyectos con el que estoy aquí trabajando en el Colegio de San Luis. El otro proyecto tiene más que ver con la literatura mexicana de mediados del siglo XX, pero este es literatura popular de finales del siglo XIX y principios del XX. Que tiene un poco que ver cómo se daban las noticias en algunos impresos, ¿verdad? Sí. En algunos volantes, en algunos panfletos, y particularmente tú estudias ¿qué se llama? ¿Impresor? Sí, un impresor, una casa editora, la de Antonio Vanegas Arroyo, que funcionó precisamente en México hacia finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que abarcó la etapa del Porfiriato, la última etapa del Porfiriato y la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno. Viene el proyecto, yo veía que se llama Vanegas Arroyo Posadas. ¿Por qué Posadas? Estamos hablando de José Guadalupe Posadas, este grabador que se hizo muy famoso por sus calaveras, sus catrinas. ¿Es el mismo? Sí, bueno, a la colección o al acervo que se fundó aquí en la biblioteca, precisamente se le puso el nombre de Antonio Vanegas y Posada, porque la mayoría de los impresos que se adquirieron a través del proyecto son precisamente textos del impresor, de sus colaboradores, con grabados de Guadalupe Posada y de Manuel Manila, pero mayormente son de Guadalupe Posada. Entonces, por eso la colección adquirió el nombre de estos dos personajes históricos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo empecé un poquito acelerada, pero a ver, explícanos en qué consiste este proyecto, porque además entiendo que tuvo pues muy buenos apoyos, porque precisamente tiene un fondo muy importante, una aportación, digamos, interesante, porque va a servir para hacer un acervo aquí en el Colegio de San Luis que estará y está abierto al público, a los estudiantes, a las nuevas generaciones de investigaciones sobre este mismo tema. Pero será precisamente la investigadora que encabeza este proyecto quien nos va a explicar en qué consiste.
Bueno, el proyecto se llama Impresos Populares del México de Entre Siglos, 19 y 20, Hojas Volantes Tremendistas de Vanegas Arroyo. Este título de las Hojas Volantes Tremendistas fue un primer título que después se amplió a partir de los materiales que se fueron localizando. Finalmente se abarcó todo tipo de temas, no nada más las hojas tremendistas, también entraron teatro, corridos, otro tipo de elementos y de temas, pero este fue el título que abrió el proyecto y que consiguió recursos, por una parte, de proyectos y coinversiones del FONCA, para proyectos y coinversiones del FONCA. El FONCA es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ajá, y en colaboración con el Colegio de San Luis. Teníamos estos dos apoyos en un primer momento, y a mediados del año pasado se sumó un tercer apoyo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, precisamente para la elaboración o para apoyar que se llevara a cabo un seminario de impresos populares aquí en el Colegio de San Luis, con invitados especialistas en estos temas que pudieron acudir. Si quieres, en un momento te platico de eso, pero digamos que estos fueron los tres principales recursos que tuvo el proyecto: FONCA, Colsan y Coposit, ¿no? ¿Por qué te interesó investigar este tema? Sabemos que, bueno, ya escuchábamos ahorita en su semblanza, ella tiene el doctorado precisamente en estudios literarios en esta época, ¿no? En esta especialidad, digamos. ¿Por qué te interesó? ¿Qué buscabas o qué encontraste? Bueno, el primer acercamiento que tuve a estos temas y a estos materiales de la casa editora de Vanegas Arroyo fue a partir de la investigación que lleva a cabo la doctora Mariana Macera, de la UNAM, con un proyecto muy grande, muy ambicioso, que, su página donde se puso todos los resultados de su proyecto se llama Impresos Iberoamericanos. La doctora Mariana Macera nos compartió a Claudia Carranza, a mí y a otros investigadores y alumnos sus primeras digitalizaciones y primeras pesquisas que tuvo su proyecto de estos materiales de la casa editora Vanegas Arroyo. En ese primer momento nosotros nos dedicamos a revisar, a ver qué contenían estos materiales que eran de nuestro interés. Nos dimos cuenta que había mucho de los géneros que trabajamos aquí en el Colegio de San Luis en literatura tradicional y popular, mucha presencia de estos géneros, muchos elementos que podíamos desarrollar en nuestras investigaciones, y por ahí empezó el interés, ¿no? A ver qué podíamos trabajar, cómo podíamos involucrarnos. Además, la doctora Macera nos invitó, nos extendió la invitación a participar en su proyecto. Entonces, esto nos pareció muy interesante. Decidí plantear un proyecto específico de que saliera de aquí del Colegio de San Luis, y recibió estos apoyos. Entonces, por ahí nos fuimos, ¿no? Prácticamente. ¿Cuáles son los impresos populares? Para la gente que nos está viendo, a lo mejor todavía quienes tienen cierta edad recuerdan, quienes venimos todavía del siglo pasado, todavía por ahí nos tocaron a lo mejor algunos panfletos o algunos volantes, que ya cada vez con este uso de nuevas tecnologías pues se han ido modificando en los medios como se comunica a la sociedad. Pero platícanos un poco, incluso para los millennials que tal vez nos estén viendo por aquí en nuestro canal de YouTube, platícanos, ¿qué son los impresos, particularmente los impresos populares? De Vanegas Arroyo, pues en este caso eran impresos de hojas volantes que estaban impresas por un lado o por dos lados, o por ambos lados, perdón, o bien cuadernillos de hasta 16 páginas, en donde se publicaban noticias, temas amorosos, religiosos, oraciones, cantos para posadas o fiestas populares, que estaban dirigidos, corridos también en la época revolucionaria, invadieron los corridos revolucionarios precisamente en estos tipos de panfletitos. Entonces, estos impresos estaban dirigidos especialmente a un público muy popular, a un público amplio, ¿no? Eran en un lenguaje muy sencillo, aunque con influencia, por supuesto, de otras tradiciones, de otras culturas, al menos así lo hemos visto en estos impresos de Vanegas Arroyo. Entonces, eran en un papel muy económico, de un precio muy barato, al que podían acceder un público pues amplio, ¿no? ¿Qué traían, por ejemplo? ¿Qué noticias o qué? Platícanos alguno que te haya quedado. Sí, por ejemplo, los más conocidos, como son, por ejemplo, aquellos que hablan de las noticias sobre el Tigre de Santa Julia, que era un bandido de determinada época, que se venía a vincular también después con los bandidos o héroes, que también algunas veces aparecían como bandidos y otras veces como héroes, los héroes revolucionarios, ¿no? Zapata, Villa, Carranza,
danza, etcétera, aparecían noticias de sus andanzas, dónde andaban, dónde habían hecho presencia, el corrido y la noticia, ¿no? Aparecía primero la noticia en prosa y a la vuelta aparecía el corrido, ¿no? Los versos que se cantaban a voz en cuello, frente a un público amplio. Entonces estos al mismo tiempo, aunque no supieran leer, muchas veces repetían o se aprendían estos corridos y se iban transmitiendo de boca en boca, ¿no? ¿Cuál es la riqueza que encontraste, y digamos, desde el punto de vista histórico a lo mejor, qué retrata de esa época? ¿De qué podemos darnos cuenta hoy, en el 2017, de cómo se vivía, cómo se aprendía y cómo se transmitían mensajes, contenidos, historias en esa época? Bueno, los temas son muy amplios, son muy diversos también. Igual podía tratarse de noticias tremendistas, noticias de que venían de la nota roja, por ejemplo, alarmantes. Entonces era un hecho sangriento, por ejemplo, y muchas veces lo que podemos ver en estas noticias es esas visiones de mundo, esos puntos de vista, perspectivas de la época, de cómo concebían, por ejemplo, la justicia, cómo concebían el castigo, cómo concebían al criminal, por ejemplo. Todos estos elementos tuvimos la oportunidad incluso de revisarlos a detalle el año pasado con la doctora Elisa Speckman, que estuvo de invitada precisamente en la cátedra Primo Feliciano de Velázquez del programa de historia. Nos acercamos a la cátedra, convivimos con ella, nos involucramos en el trabajo de este seminario que dio y de un congreso que también elaboró, y de la publicación que va a surgir. Nos involucramos tanto Claudia Carranza como una servidora en el proyecto y tuvimos la oportunidad de adquirir, de intercambiar conocimientos con ella, que es especialista en el tema, precisamente en estos temas que te menciono, la violencia, la perspectiva o la imagen de la violencia que se puede ver a través de estos impresos en esa época de finales del Porfiriato y principios del 20, que sería la Revolución. La violencia, la justicia, la criminalidad, la imagen del criminal, etcétera, ¿no? Estamos platicando con la doctora Danira López. Como ustedes ven, es un tema sumamente interesante, es un tema sí de estudios literarios, pero también con una carga muy interesante de historia, ¿no? De todas estas personajes, épocas que nos retratan al México que vivíamos en esos años. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con esta charla aquí desde el Colegio de San Luis. Volvemos. Estamos de regreso y seguimos platicando con nuestra invitada de hoy aquí desde el Colegio de San Luis. Ella es la doctora Danira López y nos está platicando precisamente de su proyecto de impresos populares de Vanegas Arroyo. Ya nos decía pues que son estos impresos, que eran hojas que circulaban de mano en mano, de muy bajo costo, incluso en impresión, y que tenían, bueno, pues todo tipo de contenidos, ¿no? Amorosos, noticiosos, hasta literarios, ¿no? De literatura popular precisamente. Platícanos, al Colegio de San Luis, bueno, particularmente le va a quedar una ganancia muy buena, porque tienen varios productos que se van a quedar ya como parte del acervo, ¿no? De aquí del Colegio de San Luis. ¿En qué consiste? Sí, precisamente los productos que finalmente obtuvo el proyecto, bueno, el más importante es el acervo que logramos conformar, que se encuentra ahorita en resguardo de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. Se adquirieron básicamente 3 lotes de impresos, 2 en 2010 y los 3 en 2017, anticuarios en librerías de viejo, y el último se adquirió directamente con la familia, una bisnieta del editor, Antonio Vanegas Arroyo, con Inés Cedeño Vanegas, a quien conocimos o tuvimos el privilegio de conocer a través de precisamente la doctora Mariana Macera. Inés ofreció al Colegio de San Luis y a la biblioteca en particular la colección, la biblioteca familiar en venta, ¿no? Entonces, pues sí, si bien ya estábamos en la etapa
al final del proyecto ya no teníamos tantos recursos, la biblioteca hizo un esfuerzo extraordinario y junto con el proyecto logramos adquirir un tercer lote, ¿no? Entonces, finalmente, en total, adquirimos un total de alrededor de 200 impresos de la casa editora de Antonio Vanegas Arroyo. Sin embargo, son 200 impresos, pero digitalizaciones de imágenes, texto y grabado son alrededor de casi 900 imágenes, porque muchos de estos impresos no eran de una sola cara o un solo lado impreso, sino que eran de 2 hasta 16, algunos hasta de 60 y tantos. Eran cuadernillos o librillos de un tamaño mucho más amplio. Entonces sí son alrededor de 900 imágenes casi digitalizadas que ya están en un formato óptimo de digitalización que también se pudo obtener gracias al equipo con el que cuenta el Colegio de San Luis, que es un equipo de alta calidad en resolución para digitalizaciones, y todo este material ya se encuentra en resguardo de la biblioteca. Ahora, en una segunda etapa del proyecto que esperamos desarrollar este año, queremos lograr que la biblioteca pueda brindarles un soporte digital óptimo también a estos materiales para que puedan estar al alcance de un público más amplio durante más tiempo, ¿no? ¿A quiénes le puede interesar estos materiales? Bueno, además de los investigadores que nos dedicamos a la literatura y los estudiantes de posgrado, tanto de maestría o como doctorado, que están aquí en el colegio y en otras instituciones, creemos que también en otras áreas como el arte, que podría ser o también la historia, los historiadores, puede interesarles por los periodos que abarcan, ¿no? Y como te comentaba hace un momento, son etapas de nuestra historia muy importantes, como puede ser la última etapa del Porfiriato, este trance el término del Porfiriato a la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces es una etapa muy rica, con muchos contenidos, y visto desde estos materiales adquiere una perspectiva distinta, muy muy distinta a la que se puede encontrar en los libros de historia oficial, por ejemplo, ¿no? O sea, es otra perspectiva mucho más popular muchas veces, ¿no? Claro, porque te das cuenta de cuánto costaba un refresco, de cuánto costaba una entrada al teatro, qué tipo de teatro se veía, qué más has encontrado ahí? ¿Qué pensaban, qué sentían o cómo se percibían los sentimientos o los gustos del público de la época? Por ejemplo, qué creían o qué se pensaba que podía escribir una persona cualquiera en una carta amorosa, por ejemplo, cómo podía declarársele a su amada, cómo podía pedirle una cita, este tipo de relaciones y de relaciones diarias, exactamente, ¿no? Pueden verse muy, muy fácilmente en estos impresos, ¿no? Hubo, el año pasado tuvimos la oportunidad, cuando presentaste una primera entrega en la biblioteca, se montó una pequeña exposición de algunos de estos materiales, y yo leía ahí con curiosidad y hasta con cierto morbo como una noticia de una inundación o algo así, y también había, por ejemplo, el caso de una noticia de nota roja de que habían encontrado, no recuerdo bien, un cadáver. Platícanos un poco de cómo era este lenguaje, de qué se decía y cómo se decía. Pues muchas veces empezaban siendo una noticia con datos específicos de día, fecha, muy periodística. Datos periodísticos que así arranca la noticia, pero conforme van arrancando y desarrollando estas noticias, empiezan a adquirir otros tonos que tienden más hacia lo literario, ¿no? De pronto intervienen personajes sobrenaturales, ¿no? Al diablo se le aparece al bandido o al criminal y prácticamente lo castiga, ¿no? O recibe un castigo desde el infierno. Y narran con mucho detalle, ¿verdad? Exacto, las apariciones. Exactamente, sí, se narran con detalle la aparición del diablo o cómo lo arrastran hacia los infiernos y lo hacen sufrir y padecer eternamente, ¿no? En las llamas del infierno. Y las ilustraciones apoyan mucho también este tipo de narraciones o descripciones, ¿verdad? Exactamente, las ilustraciones de José Guadalupe Posada y de Manuel Manila son extraordinarias porque son una síntesis de la historia prácticamente que se está narrando en la prosa y que también se sintetiza al final en los versos, ¿no? Que cierran la mayoría de estos grabados y de estos impresos, perdón. Tú anduviste
caminando las calles de a lo mejor la Ciudad de México, la Lagunilla, no sé, ¿dónde anduviste para conseguir todos estos materiales? Sí, pues precisamente dos de los acervos que adquirimos en la Ciudad de México provienen, uno de un anticuario, Alberto Escobar, que se localiza en la colonia Portales, en la Ciudad de México, en tienditas de anticuario que están ahí como en un tianguis enorme. Ahí localizamos el primer lote. El segundo fue en una librería de viejo que se llama El Estanquillo Errante, que se ubica en la colonia Narvarte Poniente. O sea, en el mero corazón de la Ciudad de México. En el corazón de la Ciudad de México. Y ahí están los anticuarios, ahí están los libreros de viejo que se dedican a conservar estos materiales. Y el tercero, como te digo, ya fue directamente con la familia, ¿no? ¿Y ellos sabían la riqueza que tenían ahí, estos, por ejemplo, en este estanquillo? Sí, lo sabían muy bien y por eso también se adquieren un precio alto, ¿no? Tienes que traer una negociación ahí con ellos porque sí saben lo que tienen, ¿no? De hecho, el primero no me quiso vender, apartó los que él consideró los más importantes, que eran históricos, de carácter con temática histórica, y me dijo, estos no te los vendo, estos sí. Entonces así fue como que, bueno, lo que tú digas y ya, aceptas las condiciones. Y no hubo manera de llegarle ahí al precio porque pues el valor histórico también era importante. Sí, ya no era cuestión de precio ahí, era que no quería vender esos materiales, ¿no? Los quería conservar. Bueno, pues estamos platicando con la doctora Danira López y sobre estos, para que la gente se dé un ejemplo, una muestra. Bueno, vamos a estar viendo a lo largo del programa algunas imágenes precisamente que nos está facilitando la investigadora para que ustedes puedan estar físicamente viendo cuáles son de estos materiales que les comentamos, pero para los que todavía, insisto, venimos del siglo pasado, yo creo que se pueden dar también una idea ya muy modernista, a lo mejor ya no tan apegado, y perdón porque voy a decir una barbaridad, pero ¿se acuerdan de estas hojitas, de estos cuadernitos que había en las posadas con los cánticos? Ese es un ejemplo del trabajo que hacía ya muy a finales del siglo XX o mediados, no sé, esta casa editora. Sí, de hecho, cuadernillos para cantos de posada, para las fiestas de posada, eran de lo más popular y se imprimían pues precisamente en la época, ¿no? de estas celebraciones, ¿no? Entonces, estos cuadernillos todavía los becarios de investigación me han localizado algunos aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Sí, aquí son muy comunes todavía en las posadas. Se distribuyen en el camión, de hecho se venden en esta época de posada. En los mercados yo los he visto. En los mercados, exactamente, y son casi idénticos a lo que contenía en los impresos de Vanegas Arroyo. Hay variaciones y todo lo que tú quieras, pero el contenido básico, esencial, es prácticamente el mismo, ¿no? Bueno, pues ahí tienen, vamos a seguir platicando. Más adelante les vamos a presentar también una cápsula en la que se habla un poquito más a detalle precisamente de ese trabajo que hace nuestra invitada del día de hoy. Vamos a hacer una pausa y por lo pronto los vamos a invitar para que se queden antes de ir al corte con una información que ocurrió pues aquí en el Colegio de San Luis en estos recientes días. Tuvimos un evento organizado por los alumnos del doctorado en Ciencias Sociales. Trajeron una invitada de la Universidad de Costa Rica. Ella es una académica, la doctora Tania Rodríguez, y precisamente tuvo una conferencia magistral muy interesante denominada ¿Cómo estamos estudiando el extractivismo en Costa Rica? Vamos a ver esta información y nos ligamos al corte y regresamos para continuar con la charla de esta noche. Los alumnos del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de San Luis participaron y organizaron la conferencia ¿Cómo estamos estudiando el extractivismo en Costa Rica? Durante esta conferencia se tocaron puntos de importancia acerca de distintas formas de organizar la economía de un país, basada en una alta extracción de recursos naturales y destinada para su venta en el exterior. La conferencia fue una interactiva experiencia y estuvo a cargo de la doctora Tania Rodríguez Echavarría de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de San Luis, CONACYT.
Bien, continuamos con nuestra charla con nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Danira López, es investigadora del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis. Vamos a conocer una breve cápsula del trabajo que ella realiza. Mi compañero Israel Trejo tiene este material donde de manera muy concreta, muy específica, nos acerca, nos asoma a esta realidad que hace el trabajo cotidiano de los investigadores y particularmente de nuestra invitada de hoy en este proyecto de los impresos populares de Vanegas Arroyo. ¿Qué tal? Mi nombre es Nora Danira López Torres, soy profesora investigadora de aquí del Colegio de San Luis y pertenezco al programa de estudios literarios de aquí de esta institución. Me acerqué a los impresos de la casa editora de Antonio Vanegas Arroyo gracias a la digitalización que llevó a cabo el proyecto de impresos populares mexicanos, rescate documental y edición crítica, dirigido por Mariana Macera de la UNAM. A partir de este primer acercamiento y de las observaciones de la presencia de estos géneros de la tradición oral de México en las hojas volantes tremendistas de Vanegas Arroyo, surgió la idea de plantear un proyecto. El proyecto se tituló Impresos Populares del México de Entre Siglos, hojas volantes tremendistas, de la casa editora de Vanegas Arroyo. Este proyecto recibe un apoyo de coinversión del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Colegio de San Luis y se viene desarrollando desde 2016 y todo 2017. El interés fundamental del proyecto es, a partir de la detección de la presencia de estos géneros de la tradición oral de México en las hojas volantes de Vanegas Arroyo, fue precisamente trabajar con estos materiales literarios que no estaban tan trabajados hasta el momento y que se había puesto más el enfoque en los materiales gráficos, digamos, en la parte de la imagen y no tanto en la parte literaria. En un primer momento de la investigación, una de las preocupaciones principales fue localizar impresos populares de manera física. Se contactó a varios anticuarios, a librerías de viejo, en ferias de libros de ocasión, en casas de antigüedades y se logró comprar 2 lotes más o menos grandes de impresos populares de la casa editora Vanegas Arroyo, que actualmente están bajo el resguardo de la biblioteca Rafael Montejano de Aguiñaga del Colegio de San Luis. Algunos de los elementos que es interesante identificar en este análisis de estas hojas volantes es precisamente mostrar cómo una hoja volante de carácter noticioso que pretende presentar acontecimientos de este carácter, de pronto va mutando y moviéndose hacia los terrenos de lo sobrenatural, de lo fantástico, presentando personajes, por ejemplo, como la Ixtabay o el Diablo, o a la Llorona o algún otro personaje sobrenatural que nos mueve de los terrenos de lo netamente noticioso hacia los terrenos de lo fantástico, de lo sobrenatural, etc., ¿no? Además del interés que pueden despertar estos materiales en los investigadores del Colegio de San Luis, investigadores y estudiantes, creo que son materiales que también pueden ser de interés para otros estudiosos de la historia del arte o diseñadores gráficos por la presencia de los grabados de José Guadalupe Posada y Manuel Manila que encabezan estos impresos. Se elaboró un catálogo de estos materiales organizado por formato y tema para facilitar la consulta del mismo. Otra de las actividades pendientes para este año, en agosto próximo, se realizará un seminario de impresos populares de la casa editora de Vanegas Arroyo, con la participación de algunos de los principales investigadores en este tema. Participarán también estudiantes. Será un evento abierto al público en el que se discutirá acerca de las diferentes maneras, formas de aproximarse al estudio de estos impresos. Próximamente estaré en línea a consulta abierta al público en general en la página de la biblioteca del Colegio de San Luis. Invito al público a que consulte estos materiales de manera digitalizada. de
de regreso y vamos a continuar nuestra charla. Ya vieron parte del trabajo que se hace todos los días aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, platícanos, seguimos con este proyecto y también como parte de los, digamos, productos tangibles que van a quedar de toda esta investigación, hay algunos libros que están considerados. Sí, además de los libros, que son los productos finales, digamos, los más importantes del proyecto, paralelamente desarrollamos un catálogo de los impresos y de las imágenes que se digitalizaron, que con la información básica, ¿no?, de estos materiales, para poderles proporcionar a biblioteca aquellos elementos, aquella información que nos interesa a nosotros que se registre desde nuestra área, ¿no?, que nos importa desde nuestra área, que aparezcan datos del editor, los títulos, los subtítulos, los precios incluso que a veces aparecen en estos impresos, otros títulos que se anunciaban en estos impresos mismos, en los nombres de los grabadores, Guadalupe Posada, Manuel Manila, en fin, una serie de datos que para nosotros aportan información que nos ayuda mucho en la investigación. Entonces todos estos datos forman parte de ese catálogo que se está armando, y además paralelamente se armó otro catálogo. Este es referente al acervo que se quedó aquí en biblioteca del Colegio de San Luis, y otra investigación que se hizo paralela fue localizar y digitalizar también todos aquellos impresos que se encontraron en la Biblioteca Nacional de México en sus dos fondos, el fondo reservado y el fondo contemporáneo. Ahí también se localizaron varios impresos, alrededor de 100 y feria de impresos, y estos también se digitalizaron, y también se armó un catálogo más o menos con las mismas características de estos materiales. Esto también queda en resguardo de biblioteca como una guía que nosotros necesitamos de información registrada para estos materiales, ¿no? Y otro de los productos, como bien señalabas, son dos libros que resultaron del proyecto, uno de autoría individual y el otro de autoría colectiva. El de autoría individual pues fue resultado de los diferentes avances de la investigación que se fueron reportando en congresos y seminarios a lo largo del año pasado, y este se va a entregar en próximos días al Consejo Editorial del Colegio de San Luis para ponerlo a consideración para su publicación. Y el otro fue resultado del Seminario de Impresos Populares que se llevó a cabo en septiembre del año pasado, en el que tuvimos como invitados a especialistas muy reconocidos en la materia, en el estudio de impresos populares. Estuvo el doctor Aurelio González, quien va a estar este año como invitado en la cátedra institucional del PELI, del Programa de Estudios Literarios. Estuvo la doctora Elise Speckman, que ya fue invitada a la cátedra institucional el año pasado por el programa de Historia. Estuvo la doctora Elia Bonilla, del INA, quien también es especialista en estos materiales. Estuvo, ¿quién más? Otros invitados de la UNAM, como el doctor Fernando Ibarra. Estuvimos aquí las estudiosas de literatura popular y tradicional del Programa de Estudios Literarios, la doctora Mercedes Zavala, Claudia Carranza, estuvo también Claudia Rocha acompañándonos. ¿Quién más? Si olvido a alguien, bueno, que nos disculpe si se olvidó alguien, ¿no? Pero fueron básicamente nuestros invitados especialistas en el tema, y con esos trabajos que presentaron, ya mucho más trabajados, todo esto conforman este libro colectivo que también entra en próximos días al Consejo Editorial para ponerlo a su consideración para una publicación colectiva. ¿Se tiene previsto alguna otra actividad durante este 2018 como, digamos, una continuación del proyecto, o ya le pusimos punto final, o qué pasó? No, para nada. Sí, se está pensando en una segunda etapa del proyecto, se van a buscar nuevos recursos para poder ampliar el acervo. Queremos seguir adquiriendo el acervo familiar que ya se puso a nuestra disposición, que se nos ofreció a través de la biblioteca. ¿Qué más tiene, perdón, ahí me atravieso poquito, sí. ¿Qué más tiene el acervo familiar? Me imagino que debe ser de una riqueza incalculable, porque ¿qué otros documentos o qué otro tipo de materiales trae? Bueno, están otras colecciones que no tenemos todavía, de la Gaceta, por ejemplo, que no tenemos ningún ejemplar. Hay impresos de carácter religioso que nosotros todavía no hemos adquirido. Esos son yo creo, los más numerosos, y son muy ricos también en su contenido. Están también los cuadernillos de teatro. Nosotros tenemos una parte, hay
varias colecciones dentro de los cuadernillos de teatro, tenemos ejemplos de cada una de ellas, pero no las tenemos completas. Entonces nuestra idea es completar esas colecciones, poder adquirir, por ejemplo, en este caso los cuadernillos de teatro para completarla, poder adquirir también el cancionero popular para poder completar esta colección. Es decir, primero completar las colecciones que ya tenemos iniciadas y después ampliarnos a otros temas, ¿no? Que son de una variedad y una riqueza extraordinaria, ¿no? Sí. Que precisamente a lo mejor los alumnos de la maestría o del doctorado pueden iniciar ahí todo un trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Actualmente ya hay un alumno de maestría que está trabajando en su tesis sobre precisamente los impresos de Vanegas Arroyo. Esperemos que esto se amplíe, que haya más estudiantes interesados en trabajar estos materiales, porque los tienen aquí de primera mano, de primera fuente, y entonces pues se les va a facilitar mucho. Claro. ¿No? Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar para seguir platicando sobre este tema y aprovecho para comentarles que tenemos abiertas las convocatorias de maestrías y doctorados aquí en el Colegio de San Luis para iniciar cursos el próximo agosto de 2018 y están vigentes precisamente la convocatoria de la maestría en literatura hispanoamericana y el doctorado en literatura hispánica. Así que si les interesa particularmente este tema, y si no, bueno, revisen nuestras convocatorias, son 6 en total, así que en historia, en antropología, en ciencia política, pueden ir dándose una vuelta por nuestras redes sociales, por nuestra página web o visitarnos aquí en el Colegio de San Luis, donde recibirán toda la información al respecto. Hacemos una pausa, antes los invito para que nos acompañen a conocer nuestra novedad editorial. Continuamos. La peregrinación es un viaje hacia el encuentro de la identidad y de la reafirmación propia. Es una de las prácticas más intensas e importantes en la cultura de los pueblos de México. En todas las peregrinaciones, en la vida del peregrino, la presencia de la enfermedad y la muerte son una constante. Son el motor de la peregrinación en las mandas que cumplen los peregrinos en lugar de sus familiares difuntos, enfermos o ausentes por la imposibilidad de regresar a México. O simplemente es el pago de un favor recibido que motiva la peregrinación provocando el gozo de estar frente a la imagen santa. El laberinto de la fe es un texto escrito por Neira Patricia Alvarado que demuestra lo anterior y lo hace a través de páginas escritas al ritmo de las peregrinaciones en el desierto de México. A través de este libro, viajarás profundizando en la experiencia de caminar para el ámbito cultural. Te enseñará que caminando se hace el mundo. Y lo puedes encontrar en nuestro fondo editorial. Bueno, hemos llegado a esta parte donde vamos a platicar más sabrosamente de los contenidos de estos impresos populares de Vanegas Arroyo. Platícanos, ¿de cuáles te acuerdas que consignaban y que nos muestran también cómo era la visión del mundo, del México de entonces? Porque hasta donde tenemos más o menos el dato es que el 90% de la población a principios del siglo XX pues era prácticamente analfabeta. Claro, sí, el grabado tenía que contener una fuerte dosis de atractivo en sus grabados, de estos impresos, para que el público analfabeta se enganchara, ¿no? No solo con el relato a voz en cuello, sino también la imagen de Posada, que Posada ponía en estos grabados, pues era un atractivo principal, ¿no? Para que la gente se atendiera, ¿no? Entonces, una de las principales estudiosas de esos grabados es Elia Bonilla, de Lina, quien se ha interesado en explicar el contenido, en describir cuál era la importancia de los trazos de Guadalupe Posada. Entonces, prácticamente el grabado lo que hacía era sintetizar en la narración en prosa que se estaba presentando en el impreso, y al final la parte de los versos también hacían un recuento de esa historia, pero claro, ya de manera versificada, ¿no? Mucho más pegajosa para el escucha, ¿no? Que se quedaba en la memoria de estos escuchas. Entonces, una de las historias, por ejemplo, que ahora recuerdo
es la narración del fandango del bautizo del hijo de Emiliano Zapata, por ejemplo. Era un corrido, es un corrido, bueno, cantos porque es muy largo, que narra prácticamente todo lo que se comió, lo que se escuchó, lo que se bebió en la fiesta, en este fandango que se hizo al bautizar al hijo de Emiliano Zapata. Entonces prácticamente es muy descriptivo, parece pues una gran fiesta, y se da a detalle, ¿no?, de esta celebración. Otra celebración que también se narra en estos impresos es, por ejemplo, cómo se difundían estos impresos, estos papeles, ¿no?, en la feria por ejemplo, en la feria de San Juan de los Lagos. Se narra cómo en estas ferias llegaba el papelerito o el vocero a narrar o a darle lectura o a narrar en voz en cuello las noticias. ¿Eran como los voceadores de ahora? Sí, como un poco más de cuenta, como un voceador que llegaba, se armaba el coro a su alrededor y empezaba a cantar o a contar estas historias. El público se llevaba a veces los impresos por un módico precio. ¿Cuánto costaban más o menos? ¿Hay registro de Sí, hay registro desde 3 centavos, 5 centavos, hasta 10 centavos, ¿no? O sea, era más o menos el precio que tenía en esta época, de principios del 20 o hasta finales del 19, y eran muy, muy económicos. Entonces podían adquirirse fácilmente para memorizarlos, para volver a reproducirlos, etc. Y pasaban de mano en mano, me imagino. Exactamente, ¿no? se los pasaban de mano en mano. No había televisión, ni había Facebook, ni había nada, entonces la difusión que se hacía era entre las familias, me imagino, bueno, me estoy imaginando un poco eso, ¿no? Lecturas colectivas, sobre todo. Sí. Y eran pocos los que sabían leer, entonces los demás era memorizar y reproducir esas memorizaciones, ¿no? También. Y apoyarse un poco en los grabados, de ahí la importancia de las ilustraciones, de que, bueno, a lo mejor lo que estaban escuchando, que alguien más les leía, acompañado de ese monstruo, o de esa calavera, o de esos gráficos que había, pues ya tu imaginación se echaba a volar, ¿no? Exactamente, esa síntesis era como que el detonador de la historia, ¿no? Y cada quien le pegaba, yo creo, pues ahí lo que iba pudiendo. Había otra historia del fusilamiento de un personaje también que ya se volvió hasta mítico, ¿no? Del tigre de Santa Julia. Sí, exactamente, hay una hoja volante que narra precisamente el fusilamiento del tigre de Santa Julia, y algo curioso en esta narración es que está un diálogo ya para fusilar al tigre de Santa Julia. Él pide, por ejemplo, que quiere ser fusilado como su último deseo, con un traje de charro, ¿no? Y le consigue el traje de charro, se viste el tigre de Santa Julia de un charro mexicano, y prácticamente esa es la imagen que trasciende después en muchas de las publicaciones, ¿no? Los mismos impresos aparece con este traje de charro y sombrero, como si siempre hubiera estado vestido así, y no, pero esa fue digamos, la imagen final que tuvo este personaje en su fusilamiento, ¿no? Y que le hizo un favor en la historia, porque así pasó a la historia, vestido de charro, ¿no? Exactamente, sí, no, muy, muy mono, él muy guapo. Había también otra que nos contabas fuera del corte, que había un hombre muy mujeriego y que tuvo un castigo, y ahí se consignó. Sí, hay otra de un hombre que era originario de Chiapas, un joven, era de profesión sastre, creo, y era muy mujeriego, y se narra cómo tenía tantas mujeres y tantas mujeres engañadas sobre todo, y un buen día se encuentra con una mujer muy hermosa que lo seduce a altas horas de la noche en la calle, y la sigue, le dice que la va a acompañar a su casa, la sigue, y ya se da cuenta que la va siguiendo, y van a las afueras de la ciudad, se introducen en el bosque, y cuando menos piensa ya están frente a una cueva, y resulta que la mujer le dice: aquí es mi casa, pasa, y están en la cueva de las fauces del infierno, lo arrastra hacia el infierno, y le dice: yo soy el demonio, te engañé, y porque eres un mujeriego, y bueno, se le aplica el castigo correspondiente, que es el sufrimiento eterno en el infierno, ¿no? Al mujeriego, ¿no? Y esas historias con parte de esta cultura popular de la época, ¿no? Y hubo fenómenos sociales, hubo desastres naturales que, bueno, provocaron noticia como tal en la sociedad de la época, y que también ahí se consignaban, pero de una manera muy particular, porque tenían una visión del mundo también específica, ¿no? Sí, muchos de estos relatos tenían como fin un fin ejemplarizante, ¿no? Recibir un castigo porque
o porque se había pecado, o porque se vivía de mala manera, se era mujeriego, se era ladrón, exactamente. Entonces, los castigos que se reciben son siempre por un comportamiento ilícito, ¿no? O pecaminoso, ¿no? Entonces, tanto el castigo recibido por el mujeriego, que era arder en las llamas del infierno, como muchas veces también en estos otros relatos de desastres naturales, muchas veces también el castigo viene porque alguien pecó, porque hubo un mal comportamiento en esa comunidad y recibe un castigo del cielo, se abre la tierra, se traga al pecador, o bien reciben una catástrofe, un ciclón, un terremoto, una lluvia que inunda toda la ciudad y que desaparece y arrasa con todo, ¿no? ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre ese tipo de impresos populares y un periódico de la época, por ejemplo? Bueno, hay una gran diferencia, principalmente en lenguaje, ¿no? El lenguaje de estos impresos es un lenguaje llano, un lenguaje muy sencillo, un lenguaje que puede comprender un público muy amplio, ¿no? No hay palabras rebuscadas ni un léxico muy especializado. Al contrario, se explica, incluso cuando algo es difícil de comprender, se explica, se ponen ejemplos y queda todo muy claro. En el periódico no, en el periódico incluso se maneja para la nota roja, por ejemplo, un lenguaje incluso legal, ¿no? Un lenguaje mucho más formal, especializado, que no entiende un público, que no entendería un público más amplio, ¿no? Que popular. Incluso estaba segmentado para el periódico, iba a otro tipo de nivel socioeducativo, ¿no? Sí. Socioeconómico. Pues pareciera, aunque el Imparcial, por ejemplo, en esa época era un periódico tan económico que igualaba el precio del impreso incluso, podría haberlo adquirido cualquier persona por el bajo costo que tenía, pero el lenguaje era distinto y el tipo de imagen que manejaba casi siempre también era dibujo, ¿no? También llamaba mucho la atención, se acercaba mucho al público que buscaba, que captaban ambos, ¿no? El impreso y en este caso el imparcial, pero el tipo de vocabulario y el tipo de lenguaje sí era muy, muy distinto, ¿no? Sí había una gran diferencia, sí, claro, ahí. Que es parte, por ejemplo, de lo que se estudian, lo que estudian los investigadores, ¿no? Tienen varias de estas líneas dentro del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis, que tiene que ver precisamente con estas enormes diferencias, y cada uno tiene su propia riqueza histórica, literaria, de este tipo de publicaciones, ¿no? De los diferentes siglos, de los diferentes Méxicos que tenemos. Ya nos vamos. Gracias, Danira. Hubo mucha participación de muchas instituciones, personas en este proyecto, ¿no? Sí, no me gustaría irme sin antes agradecer a todos aquellos que nos apoyaron en la difusión y para emprender este proyecto. En un primer momento, mis agradecimientos a Claudia Carranza y a la doctora Mariana Macera por todo el apoyo que nos brindaron siempre al proyecto, por compartir el acervo de su propio proyecto, que fue prácticamente el arranque para ¿no? Agradecer también a la doctora Norma Gauna de la Dirección de Biblioteca, quien nos brindó el apoyo hasta el momento para alojar estos materiales en el acervo de biblioteca. Agradecerles a ustedes, a ti, Lidia Huache, y a Israel Trejo por la gran difusión que le han dado al proyecto. Es una difusión que prácticamente catapultó este proyecto y lo conoció mucha gente fuera de San Luis Potosí. Me lo he encontrado en los congresos que he asistido, todo el mundo conoce el proyecto, todo el mundo conoce lo que se está haciendo, y es gracias a la difusión que le han dado aquí en el Colegio de San Luis ustedes, ¿no? Agradecer también a Alma Trujillo por los diseños que nos ha hecho en las publicaciones, mil gracias, y también a Mercedes Zavala por el apoyo que nos dio en el Seminario de Impresos Populares, a Claudia Rocha por su apoyo, a los becarios de investigación, a Alfredo Landeros, Andrea Lárraga, Isabel Alvarado, que también sin ellos pues no se hubieran digitalizado todos estos materiales, al programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, a Coposit, al FONCA. Muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias a ti por acompañarnos y ojalá que siga este proyecto, y cada vez que tengas nuevas cosas, pues aquí te esperamos para platicarlas con la gente. Muchas gracias, Lidia. Vamos a la agenda, a conocer la agenda de eventos que tendremos en los próximos días aquí en el Colegio de San Luis, y con esto nos despedimos. Gracias, pásenla bien, hasta la próxima. Te invitamos a participar en los eventos Colsan, del 20 al 26 de febrero. Conferencia Responsabilidad Social Corporativa en la Minería Canadiense en México.
Martes 20 de febrero, 11 de la mañana, sala de videoconferencias 1. Conferencia: Empresas multinacionales como actores en la estrategia de la especialización inteligente. El caso del sector automotriz en San Luis Potosí. Martes 21 de febrero, 11 de la mañana, Aula 2 Colsan. Seminario: Problemas contemporáneos de América Latina. Agendas posibles. Jueves 22, 12 del día, sala de videoconferencias 1. Cineclub Colsan presenta Pueblerina. Jueves 22, 4 de la tarde, Auditorio Colsan, entrada libre. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.